Muy especial en la Biblia que se llamaba Moisés y que era un gran siervo de Dios. Y a pesar de ser un gran siervo de Dios, tuvo también algunos problemas en su vida, pecados en su vida. O sea, ¿cuántos saben que no hay un justo que haga el bien y nunca peque? O sea, justo es aquel que es salvo, y nosotros de vez en cuando nos resbalamos y caemos también en algún pecado. Y bueno, Moisés tuvo un asunto que le costó muy caro. ¿Cuántos saben que el pecado cobra muy caro? Y hoy quiero hablarte de algo con lo que yo creo que tú y yo tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, porque al menos a mí me falta mucho. Te voy a hablar sobre el carácter. Ahí les pusieron, ¿no? Cuidado con el carácter. Dile al de al lado, cuidado con el carácter. Yo me confieso que, híjole, necesito más que el fruto del Espíritu fluya en mí para que el carácter sea controlado. Y Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces Moisés hizo más bienes que males, pero también cometió sus errores. Y el problema como cristianos es no que no pequemos, sino no tomar en serio cuando pecamos. Fíjate en esto, escúchame bien. Como cristianos, el asunto es que muchas veces minimizamos o no tomamos en serio cuando cometemos un pecado. Y a veces nos quedamos como si nada, tranquilos, dormimos tranquilos y como si nada pasara, como si no hubiera pasado nada. Pero el verdadero cristiano que tiene comunión con Dios, cuando cae en un pecado, es inquietado por el Espíritu Santo. Y el pecado que vamos a tratar hoy de Moisés fue por su temperamento. ¿Cuántos tienen temperamento? No está mal tener temperamento. O sea, todos debemos tener temperamento, pero bajo control, bajo nuestro dominio. No que el temperamento nos domine a nosotros. Entonces, fíjate, ¿cuál fue el pecado de Moisés? Por su temperamento. Se enojó, no dominó su carácter, y esto le impidió entrar en la tierra prometida. Ahora, como hemos dicho otras veces, podemos a veces enojarnos, irritarnos, indignarnos, pero ya pasar al punto de la ira ya es peligroso. Cuando ya dices, me quiero agarrar a golpes con ese, o quiero agarrarlo y estrangularlo, ya ese es un punto peligroso, porque de ahí queda una pequeña franja para pasar a la furia. Y la furia ya son actos violentos, es cuando ya estás en la violencia. Y cuando estás ya furioso, ya no puedes razonar. ¿Te has fijado en eso? Que muchas veces ya se queda uno cegado. Hay expresiones de gente que en un momento de ira pasaron a los hechos violentos, a la furia, y mataron a la esposa o mataron al esposo, o a algunos hasta los hijos. Hacen cosas tremendas y ya estando prisioneros o en una situación tremenda dicen, es que como que algo me cegó y no supe
lo que hice. Entonces, por eso es de suma importancia poder controlar nuestro temperamento, porque se nos puede pasar la mano si no sabemos controlarlo. Mira, los papás antiguamente, bueno, sin el conocimiento de la palabra de Dios se les pasaba la mano y daban puñetazos, patadas, etcétera. Y no, la Biblia es muy clara que corrijas al hijo ¿cómo? Con vara, y que tengas cuidado de no pasarte de la raya. O sea, porque la vara es para que él entienda que hay que corregir algo, no para que él se dañe. Y luego hay un daño ahí en el corazón, en el alma de los hijos, y bueno, Dios puede sanar cualquier herida, pero como papás debemos tener cuidado. Entonces, cuando llegamos al punto de la ira extrema o la furia, ya no podemos ser controlados por el Espíritu Santo. Y nosotros debemos ser controlados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, tú y yo debemos dominar nuestro carácter. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23 dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que significa dominio propio. Entonces, ¿podemos dominar nuestro carácter, sí o no? Sí, porque si el Espíritu vive dentro de nosotros y le damos la libertad a Él, el fruto del Espíritu se verá en nuestra vida. Muchos piensan que un mal carácter no es un pecado grave, pero sí lo es. O te lleva a hacer cosas graves. Nos lleva a hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos. Fíjate nada más lo grave que es. Moisés no entró a la tierra prometida por no dominar su carácter. ¿Tú qué crees? ¿Que él quería entrar a la tierra prometida? ¡Claro! Él quería entrar con todo el pueblo a disfrutar, a gozar de la tierra que Dios les había prometido y que fluye leche y miel. Él ya había visto el fruto de esa tierra cuando entraron los 2 espías, ¿te acuerdas? Ahí en el Negev, ellos entraron al sur de Israel y vinieron con unos racimos de uva impresionantes. Lo venían cargando un racimo entre 2 personas con un palo, por lo grande y pesado que era. Y ellos mismos decían, ciertamente la tierra es buena en gran manera, fluye leche y miel. Había tanta miel que mira, corría literalmente sobre el piso. Entonces, Moisés quería. ¿Cuántos quieren muchas bendiciones de parte de Dios? Bueno, muchas pueden no llegar por nuestro carácter. Podemos no recibirlas por nuestro carácter. ¿Cuántos creen que es muy importante el carácter? Ahora, no estoy hablando de la salvación. Moisés, ¿a dónde se fue? Al cielo. Es más, el Señor lo enterró, dice la Escritura. No lo enterró ningún ser humano. Él es el único caso en la Biblia que a él lo enterró el Señor. Nadie sabe el lugar donde fue. Pero fue al cielo, pero no entró a la tierra prometida. Es más, su vida terminó antes de tiempo por su mal carácter, por un arranque de ira. ¿Qué tal? O sea, ¿ves las consecuencias tan grandes que puede tener no dominar nuestro carácter? Fíjate, vamos rápidamente a darle un vistazo cómo era el temperamento de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas,
y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, la injusticia que estaban cometiendo con sus hermanos lo llevó a enojarse de tal manera que mató al egipcio. Ahora, él era un hombre muy importante en Egipto, ¿sí o no? Era el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Vivía en palacio. Podría haberle dicho a ese egipcio, deja en paz a ese hombre. ¿Y qué habría hecho el egipcio? Lo habría dejado. Pero desde aquí empezamos a ver que el carácter de Moisés se prendía rápidamente. Tenía una mecha muy corta. Sí se entiende eso, ¿no? O sea, antes se ponía una mecha para que explotara, larga o corta. No, él la tenía muy corta. Rápido se encendía. Yo espero que tú no seas de mecha muy corta. O como los cerillos antiguos que en cualquier lado que los raspabas prendían. No necesitabas ni la cajita, no, en el zapato, en el piso, en donde fuera. Y hoy en día el Señor nos está hablando de domina tu carácter, no seas tan impulsivo, tan impulsiva, no te enciendas tan rápidamente. Entonces fíjate, ya desde aquí vemos que Moisés, tenía su carácter, mató al egipcio, le trajo consecuencias, sí. Moisés tuvo que huir al desierto como resultado de su arranque de ira. Y tuvo que huir para salvar su vida porque Faraón lo hubiese matado también. Entonces, ver injusticias nos hacen enojarnos, ¿sí o no? Pero debemos controlar nuestro carácter. ¿Alguna vez la ira a ti te ha hecho actuar de forma irracional? A mí sí. Y muchos aún nos seguimos lamentando de ese tipo de reacciones irracionales. Pero el asunto aquí es que todos tenemos la decisión de actuar con sabiduría o reaccionar neciamente ante una injusticia. Moisés hizo las dos cosas en el transcurso de su vida. La mayor parte actuó sabiamente, pero en algunos casos actuó neciamente. Así que la Biblia dice que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para que nosotros ¿qué? Aprendamos y no cometamos los mismos errores. Debemos aprender y controlar nuestro carácter y demostrar sabiduría como cristianos. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿El necio qué? No tiene freno, le da rienda suelta a toda su ira. Mas el que es sabio le pone freno. No, calma, hasta aquí, no pases. Así que es comprensible que Moisés haya sentido enojo por causa del trato injusto que recibía sus hermanos los hebreos. Pero lo que hizo de matar al egipcio no fue correcto y le trajo muchos problemas. ¿Cuántos años vivió en el desierto? 40. Ahora podemos decir, es que él tenía razón en cuanto a la injusticia.
Sí, pero su reacción estuvo equivocada. Esto reveló que Moisés todavía no estaba preparado para la obra que Dios había destinado a hacer con él. Por eso también tuvo que huir 40 años al desierto, a un lugar apartado, allá desierto, donde iba a aprender que si no dominaba su carácter, iba a fracasar en lo que hiciera en su vida. Mira, hay un dicho que es muy sabio. Los dones te abren puertas. ¿Cuántos tienen dones aquí? Y no estoy hablando de sanidades, no. De ser un buen ingeniero, mecánico, un buen panadero, un buen profesionista, un buen empresario, un buen empleado, etcétera. A eso me refiero. Eso te abre la puerta porque la gente anda buscando gente que trabaje bien, ¿sí o no? Por eso se le llama selección de personal. Bueno, el que mejor trabaje, le eche ganas, tenga conocimientos, etcétera. Entonces los dones te abren puertas, pero un mal carácter, ¿qué hace? Te la cierra. No, se empiezan a dar cuenta en el trabajo que eres de un carácter terrible y te dicen, ¿sabes qué? Se terminó el contrato de 3 meses, después te llamamos, ¿no? Entonces, el carácter puede cerrarnos puertas, aún en trabajos, aún en el trato con los demás, en las amistades. Hay gente que dice, aguas con él, a ese le aguanto 15 minutos nada más. Porque tiene un carácter, híjole, tremendo. Entonces, nosotros como cristianos debemos aprender y cuidar nuestro carácter. Después vemos a Moisés nuevamente muy enojado en el monte Sinaí. Imagínate, iba dirigiendo él a esa gran multitud de gente que había salido de Egipto. Y todos iban con él cuando necesitaban algo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No hay agua con Moisés. No hay comida con Moisés. No hay esto. Y todos iban con Moisés. Entonces él les había suplido, Dios, pero a través de Moisés, sus necesidades físicas. Y cuando estaban establecidos ahí en el campamento, al pie del monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés que subiera a la cima para encontrarse con él, ¿se acuerdan? Ya lo vimos. Porque le iba Dios a dar a Moisés los llamados o que conocemos 10 mandamientos, además de otros preceptos que serían de beneficio para todo el pueblo. Pero lo que más nos acordamos son las tablas de los 10 mandamientos. Y entonces Moisés subió a la montaña y estuvo con Dios 40 días y 40 noches y Dios estaba su presencia ahí, Dios le hablaba, la gloria de Dios estaba ahí. Y entonces Moisés pues estaba allá y no sabía lo que estaba sucediendo en el campamento. Pero tú conoces la historia, el pueblo de Dios dijo, ya, a lo mejor ya se murió Moisés, y le dijeron a Aarón, haznos dioses, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y él les pidió los aretes. El pueblo de Israel había salido de Egipto con muchas joyas. Y entonces las dieron y las fundió Aarón y hizo un becerro de oro. Entonces el pueblo le estaba dando la espalda a Dios muy rápidamente y comenzaron a adorar un ídolo, un becerro de oro. Y Dios interrumpe, valga la expresión, lo que estaba haciendo con Moisés y le dice, Moisés, ¿sabes qué? El pueblo ya se rebeló, regresa. Y tú conoces la historia, Moisés desciende junto con Josué y fíjate lo que hizo, Éxodo 32, versículo 15.
Dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de ¿quién? ¿Quién hizo las primeras tablas? Dios. Y la escritura era escritura de ¿quién? De Dios, grabadas sobre las tablas. Fíjate nada más. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él le respondió, no es voz de alarido de fuertes ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo, dijo Moisés. Versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿qué pasó? Ardió la ira de Moisés. Ahora, tú dices, ¿es justificable? Sí. ¿Debería haberse enojado? Sí. Es como si tú llegas y encuentras a tu hijo viendo una película pornográfica, con sus cuates ahí, con amigas, y ¿te enojas? Claro. Pero no vas y agarras la tela y la truenas y se la rompes en la cabeza. No. Espero que no seamos ya así. Bueno, ardió la ira de Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Moisés reaccionó con, vamos a llamarle un temor santo, de que Dios consumiera a todo el pueblo, porque ya ves que Dios quiso consumir a todo el pueblo. Y tenía motivos para haberse enojado. Él sabía que el pueblo estaba deshonrando a Dios, estaba ofendiendo a Dios. El Dios que los había liberado, los había protegido, les había mostrado el poder que Él tenía a favor de ellos, los había alimentado, los había llevado en el hueco de su mano y estaban dándole la espalda a Dios. Y Moisés sabía que ellos deberían servir a Dios con temor y reverencia, porque ¿a qué los sacó el Señor? Era, deja ir a mi pueblo para que me adoren, para que me sirvan. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando a un becerro de oro. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿Dios es amor? Sí, pero aquí está la otra parte también de Dios. Es fuego consumidor. Entonces Moisés quebró las tablas que Dios le dio. Y fíjate en esto, las tablas no eran de él. ¿Eran de él? No. Eran de Dios. Dios mismo las escribió, hermano. Claramente vemos que Moisés tenía problemas de dominio propio. Ahora, la Biblia dice que él era muy manso. ¿Sí te fijas? O sea, habla de él con un carácter muy manso, pero tenía sus momentos explosivos. Y esos momentos, ay, hermano, yo quisiera decir, Señor, no permitas que caiga en uno de esos, porque pues todos tenemos nuestro carácter, pero depende de ti, de mí, ya no depende de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que gritaste, que alzaste la voz más de la cuenta, que hasta le hiciste así?
necesitamos analizarnos en esa área y decir, híjole, es muy seguido, bueno, tengo que hacer algo. Porque fíjate, a pesar de ser el hombre más manso, por un arranque no entró a la tierra prometida. En otras ocasiones vemos cómo Moisés fue sabio y controló su ira y su enojo. Es más, intercedió por el pueblo, no los destruyas, Señor. Dios le dijo, los voy a acabar a todos y de ti voy a hacer una nación nueva. ¿Y qué hizo Moisés? No, Señor. Mira, en otra ocasión fue traicionado por personas cercanas. ¿Qué es lo que más duele cuando te traiciona una persona cercana? Por eso hay mucho dolor cuando hay traición en la familia, del esposo a la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos. ¿Por qué? Porque son los cercanos, cuando los hermanos te traicionan. Cuando un amigo al que estimabas muchísimo te traiciona. O sea, esas son las heridas más fuertes. Y a Moisés le pasó. Moisés tuvo un problema que se llama en la Biblia la rebelión de Coré. Y este hombre era cercano con Moisés, era de la tribu de Leví. Y provocó una división en contra de Moisés, contagió a 250 ancianos o príncipes del pueblo de Israel, pero ahí Moisés no reaccionó con ira, ni lo tomó como una venganza personal, no actuó impulsivamente, sino que acudió al Señor para que Él actuara a su favor. Entonces, a ver, ¿qué debemos hacer cuando vemos una injusticia, vemos que le dan la espalda al Señor, vemos la idolatría, cuando alguien nos traiciona, aun siendo alguien cercano, en lugar de reaccionar con un mal carácter, con ira o con furia, podemos molestarnos, eso sí, no quiere decir que le aplaudamos, qué bien lo hiciste, no. Nos molestamos con su actitud, pero no llegamos a los puntos de la ira y de la furia. Y aquí aprendemos que lo que hay que hacer es acudir al Señor, porque Él se encarga de los que nos hacen mal, ¿sí o no? Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré, tú no te vengues. Mira, Números capítulo 16, está largo este pasaje, vamos a ver algunos versículos nada más. Abra ahí tu Biblia, Números 16, versículo 1. Dice, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, o sea, era de la tribu de Leví. Y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. ¿Qué hizo? Fue delante de Dios. Dice, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, él lo acercará así. Y les dijo que tomaran unos incensarios, cada uno, y pusieran fuego en el incensario, y que el varón a quien Jehová escogiere, Dios lo iba a mostrar ahí.
y les dijo, ¿qué no les bastaba a ustedes, hijos de Leví, estar sirviendo al Señor en el tabernáculo? Sino que ahora quieren quitarnos a nosotros del liderazgo. Y bueno, viene un diálogo que si quieres tú lo lees después. Pero en el versículo 23 dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, o sea, aguas los vecinos, retírense, de Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. O sea, Moisés hacía lo que le decía ¿quién? Dios. Fíjate, era un hombre de Dios, un siervo de Dios. Dice, si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿A quién irritaron? A Dios. Ahora, ¿Dios sí puede castigar en esta manera? Sí, Él es el soberano. Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Dice, aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Mira, hubo hombres que se fueron vivos al cielo. ¿Te acuerdas? ¿Quién y quién? Enoc y Elías. Pero hubo más que se fueron vivos al infierno. ¿Qué tal? De eso a veces no nos acordamos, ¿no? Dice que descendieron como vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Es mejor enojarnos nosotros o ir delante de Dios? Es mejor ir delante de Dios, ¿no? Y nosotros quedamos como tranquilos. Así que Moisés aprendió a enfrentar en ocasiones la ira dentro de él y actuar con sabiduría en vez de reaccionar con enojo y ira. Y muchas veces controló su enojo y derramó su corazón ante Dios y le pidió que lo defendiera. Deuteronomio 32:35, Dios le había dicho a Moisés, mía es la venganza y la retribución. ¿De quién es? No te vengues tú, hermano. Contra nadie. Déjale a Dios. Dios le dijo a Moisés, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de la aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura.
¿Cuántos se han golpeado con un martillo el dedo? ¿Te enojas, sí o no? ¡Ay! Y avientas el... O de repente te das un cabezazo en una esquina de algo. Y aparte de sentir dolor, nos da coraje. Qué tremendo, ¿no? Dolor y coraje juntos. Imagínate, es una combinación. Y viene alguien y, no me hables. Y, ay, no, mejor déjalo. Pero fíjate, voy al punto principal. Llegó el día en que la frustración, escucha esta palabra, frustración, encendió la ira de Moisés. Fíjate, la injusticia encendió la ira de Moisés. El ver al pueblo dándole la espalda a Dios encendió la ira de Moisés. Y pasó un tiempo muy bien, pero llegó un día en que se frustró. ¿Cuántos se han sentido frustrados? En el trabajo, en el matrimonio, con lo que haces en los deportes. Fíjate, ten cuidado con la frustración. No me sale esto, no me sale aquello. Y empezamos a frustrarnos. Bueno, la frustración fue el gran problema de Moisés. Pagó muy caro. Números 20, versículo 1. ¿Alguien ahorita se siente frustrado? Bueno, hoy hay que arreglar eso. Yo a veces me siento frustrado y digo, Señor, no está bien esto. Porque, bueno, hay tantas cosas, ¿no? En la vida cotidiana y en la casa, en la iglesia. Y hay muchos motivos de frustración, ¿sí o no? Uno piensa que las cosas deberían suceder de una manera y suceden de otra y te frustras. Piensas que te van a pagar tanto y te pagan menos y te frustras. Y, bueno, hay muchos motivos para frustrarnos. Piensas que te iba a preparar tu esposa un gran platillo y llegas y ni la sopa está hecha y te frustras. O sea, mira, motivos de frustración hay muchísimos. Y ese fue el punto donde Moisés se resbaló más. Números 20, versículo 1 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. ¿Quién es María? La hermana de Moisés y de Aarón. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿A cuáles hermanos? A los 250 aquellos que salió fuego de delante de Dios. Fíjate, ¿estaban frustrados ellos? Sí. ¿Pero ya Dios les había dado agua cuando no había? Sí. ¿A cuántos los ha ayudado Dios cuando necesitan? Entonces, ¿para qué te frustras? ¿Sí me entiendes? Hay que ir al Señor y Él nos va a ayudar y nos va a dar agua otra vez de la roca, donde no hay. Nos va a bendecir, nos va a ayudar donde parece que no hay posibilidades ni bendiciones. Él abre camino donde no hay. En el Mar Rojo abrió un camino, no había camino ahí, y Él abrió un camino. En el desierto donde no había tiendas, 40 años les dio pan y les mandó codornices 2 veces. Y cuando no había agua les daba, pero aquí estaba el pueblo otra vez frustrado. Ojalá hubiéramos muerto. Versículo 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas.
ni aún de agua para beber. Ahora, cuando entraron a la tierra prometida y vieron que había higueras, había granadas, había vides, había agua, había miel, no quisieron. ¿Qué tal cómo somos? Totalmente, híjole. Si Dios es grande en misericordia, ¿no creen? Yo lo veo en mi vida y digo, gracias Señor, porque eres grande en misericordia. Y aquí están frustrados, renegando otra vez. Versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Ahora, parecía que Moisés seguía en la misma actitud de cuando la rebelión de Coré. ¿Qué hizo? Fue delante de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, mira Moisés, no te preocupes, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad, ¿y qué? Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. ¿Iba bien Moisés? Sí. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Vénganse todos para que vean. Y les dijo, oíd ahora rebeldes. ¿Dios le dijo que les dijera eso? No. Iba bien Moisés, pero le ganó su frustración. Él también estaba frustrado. El pueblo estaba frustrado porque no tenían agua, y Moisés ya estaba frustrado con ese pueblo terco, rebelde y que no confiaba en Dios. Y entonces los regaña. ¿Dios le dijo que los regañara? No, que los juntara nada más y les diera agua. Fíjate. Oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Fíjate, ya se estaba atribuyendo ¿qué? A que él iba a hacer salir agua de la peña. Ahora, ¿él iba a hacer salir agua de la peña? No. Dios es el único que tiene poder para hacer algo así. Fíjate cómo la frustración lo hizo reaccionar de una manera incorrecta. Os hemos de hacer salir aguas de la peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí. Fíjate. O sea, le dijo, incrédulos. Te dije que le hablaras a la peña. Pero fíjate lo que sucede, el no creer en Dios y hacer las cosas en enojo y frustración. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, ¿qué iba a hacer? Cuando él hablara a la peña, da agua, ¿qué iba a hacer? La peña iba a dar agua y Dios iba a ser glorificado. Dice, no lo hiciste para santificarme, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Imagínate aquel día caluroso en el desierto, y Moisés ahí, pues, viendo a ver qué Dios le decía. Y de repente le llega toda la gente a reclamarle. Mejor hubiéramos muerto allá. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y Moisés se frustró. Así que hermano, cuidado con la frustración.
Dile al de al lado, cuidado. Cuando no te salgan las cosas bien, cuando te reclamen, cuando te ataquen, cuando repruebes un examen, cuando no te paguen lo que te tienen que pagar, cuando no te lleven al cine, cuando no te lleven a comer, cuando no te compren los zapatos que querías. Cuidado con la frustración. Te digo, hay motivos de frustración, muchísimos. El enojo de Moisés por su frustración llegó al grado de, en lugar de hablarle a la roca, la golpeó 2 veces. Imagínatelo, no creo que le haya hecho paz, paz a la roca. No, yo creo que agarró la vara y la golpeó con fuerza y nuevamente, o sea, 2 veces. Estaba súper enojado, frustrado. Ahora, valga la expresión, Dios quería darle al pueblo una explosión de agua, no una explosión de ira de Moisés. Y el resultado de la frustración y la explosión de ira de Moisés fue que el Señor tuvo que disciplinar a su líder escogido. ¿Qué hizo Dios? Disciplinó a Moisés y no le permitió entrar a la tierra. Esa fue la disciplina. Moisés lo que más quería era entrar a la tierra prometida. Imagínate, llegó a este punto, ya tenía 120 años. Pero la Biblia dice que su fuerza no menguó. O sea, estaba bien fuerte. Su vista tampoco, veía todo perfectamente. Tú conoces la historia. Dios solo le permitió que ver la tierra. Le dijo, sube a tal monte y de ahí te voy a permitir solo ver la tierra. O sea, tenía vista de águila. Vio la mayoría de la tierra prometida desde esa altura. ¿Eres tú como Moisés? En algunas ocasiones te sales de control. ¿Permites que tus frustraciones te pongan furioso o triste? ¿Has sufrido consecuencias dolorosas por eso? Yo creo que varios nos identificamos con algunas de estas cosas. ¿Qué debemos hacer ante estas circunstancias? ¿Qué hacer cuando te enojas y estás lleno de dolor o sientes que están actuando injustamente contra ti? O cuando tienes temor o frustración, ¿qué hacer? Salmo 37:8 dice el salmo escrito por David: deja la ira y desecha el enojo. ¿Qué hay que hacer? Dejar la ira y desechar el enojo. Pareciera que hay ciertas emociones que son más graves unas que otras, como la injusticia de estar golpeando y maltratando a otras personas, el dolor, el temor, la traición. Pero podemos ver en este pasaje que la frustración, aunque parece que es de menor importancia, puede llevarnos a hacer cosas muy graves. Cada uno de nosotros tenemos una expectativa en la vida, de felicidad, de comodidades, de éxito, de seguridad para nuestra vida. Queremos que el día sea como nosotros queremos. Queremos que nuestra chequera o nuestra cuenta en el banco siempre tenga saldos negros.
¿Cuántos andan en saldos rojos? Bueno, yo soy de profesión contador, por eso hablo. En la contabilidad, saldo negros es de que tienes dinero tuyo. Y saldos rojos es de que debes más de lo que puedes pagar. Entonces, todos tenemos expectativas en la vida. De que el día sea bonito, tener dinero ahí guardadito, sacar cuando menos 8 de calificación, de 8 para arriba, que tu carro no se descomponga. ¿Cuántos dicen, híjole? Pero de un día para otro se descompone, ¿sí o no? No prende, no prende. O llanta ponchada. O cualquier cosa. Y esas expectativas que teníamos, me levanto, me voy a ir tempranito se te rompen y empiezas a frustrarte. Y dices, hoy el día todo me ha salido chueco. Y es la frustración, pero debemos tener cuidado con eso. Que se ponchó la llanta, pues ni modo, ya oyeron a Carlos el domingo, ¿no? Le llegó alguien que le ayudó y hasta le evangelizó. Que no me depositaron, Señor, ayúdanos, y el día que te depositen, pues gracias a Dios. Entonces, debemos saber todos que la vida no es color de rosa, ni siempre se cumplen las expectativas que nosotros teníamos. No importa a veces cuánto nos esforcemos por evitar los problemas, estos van a llegar. Y la dificultad surge cuando menos lo esperamos. Y entonces, muchos se enojan cuando surgen las dificultades. A veces, fíjate, el temor hace que nos enojemos. Por ejemplo, un niño corre en la calle y viene un carro. ¿Te asusta, sí o no? Y después viene el enojo. Muchacho, y le das una buena. ¿Quién es el que tiene la culpa? El que dejó al niño correr. Es al que le deberían de dar su llegadita. Entonces, muchas veces en nuestra vida se va acumulando como un montón de paja que solo necesita un cerillito para que se prenda un gran incendio. No acumules paja en tu vida. No acumules sentimientos de frustración. Las expectativas y anhelos frustrados son como gasolina que le echas en un lado y se prende un gran incendio. Proverbios 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Fíjate. ¿Añadirá qué? En lugar de solucionar las cosas, le añades más males. Le echas fuego, leña al fuego, como se dice. Proverbios 22:24 incluso nos da un consejo. Dice, no te entremetas con el iracundo. ¿Alguien que es iracundo? No te entremetas con él. Ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Fíjate, eso se aprende, ¿sí o no? Es que mi abuelo era así, pues lo aprendiste. Es que mi papá o mi mamá era así, lo aprendiste. No, dice, no sea que aprendas y tomes lazo para tu alma. La ira destruye, hermanos, el mal carácter destruye. Cuidado con el carácter. Porque yo digo, ojalá y se pudiera meter nuestro mal carácter y nuestra ira en una botella y ponerle un tapón bien, darle vueltas a la rosca y ponerle ahí una etiqueta que diga peligroso, explosivo, y que nadie lo destapara.
pero no se puede hacer así. Cada uno tenemos que tomar la decisión de controlar nuestras emociones. Tristeza, enojo, ira, frustración, etcétera. La ira puede ser horrible cuando se sale de control. Es como una bomba que cuando explota provoca gran destrucción. Daña todo lo que encuentra a su paso, incluyendo las relaciones cercanas, las relaciones con otra gente, su negocio, profesión, trabajo, amistades y también sus posesiones. La ira puede explotar en la casa, en la escuela. ¿Han visto lo del bullying? Que ahora en estos días mataron a un niño que le hicieron columpio y lo azotaron contra la pared. En el deporte, ¿han visto la ira desbordada? Entre jugadores, entre entrenadores y el jugador número 13, peor, que es el público. Fíjate, en algo que dicen, es sano el deporte, pues nada más ve. Yo les digo, ¿qué tiene de sano? La verdad, van a tomar, y si ganan, borrachera, y si pierden, borrachera. Y si empatan, bueno, también. Y ve los daños, las golpizas, gente golpeada, gente. La ira está así, como por encimita, a punto de explotar. Entonces, fíjate, parecía que todo iba bien con Moisés. Tomó la vara, como le dijo Dios, reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y hasta ahí estaba obedeciendo a Dios. Pero el problema fue que dejó que su temperamento aflorara. Por su manera de actuar, fíjate, Moisés fue rebelde igual que el pueblo con Dios. El pueblo era rebelde con Dios. Bueno, Moisés fue igual. A pesar de todo, Dios es misericordioso, fíjate, y les dio agua. Fíjate, a pesar del pueblo y a pesar del líder que se dejó llevar por su carácter, por sus emociones, Dios les dio agua. ¿Cómo es Dios? Bueno, hermanos. La Biblia dice que no nos ha pagado conformes a nuestras iniquidades. Si no, ya estaríamos quién sabe cómo. Aunque Dios hizo el milagro, no quiere decir que Dios estuviera de acuerdo con la manera de proceder del pueblo y de Moisés y Aarón. Porque hoy en día la gente dice, no, es que ahí sí hubo milagros, yo los vi, pero es la misericordia de Dios, porque eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo ni con la gente ni con el líder. Porque, ¿qué le dijo Dios? Regañó a Moisés y le dijo, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante del pueblo de Israel. O sea, fue la pura misericordia de Dios que brotó agua de la roca. Y fíjate en esto, escucha esto, hermano. Dios no castigó a Moisés por ser un hombre adúltero, ni por ser un fornicario, ni por robar. Él dijo, a nadie le he robado nada. Ni por ser un borracho, ni por ser un jugador parrandero, no. No lo castigó, dice este pasaje, por ese tipo de pecados. Le dijo, por cuanto no creíste en mí. Fíjate, esto está muy fuerte. Por cuanto no creíste en mi palabra para santificar. O sea que cada vez que nosotros no creemos en lo que dice la palabra de Dios, para darle la gloria a Dios, para santificar a Dios, estamos siendo rebeldes, como Moisés y Aarón. El pecado de hecho más grave es
no creer lo que Dios dice en su palabra. El pecado imperdonable es la incredulidad. Porque ¿hay algún otro pecado que Dios no pueda perdonar? No. Cualquier pecado, si vamos delante de Dios y nos arrepentimos, Él nos perdona. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la incredulidad no hay forma de... Simplemente el que no cree en Jesús como su único Salvador, ¿qué puedes hacer? Nada. El escritor de Hebreos dice, ya no hay más sacrificio por los pecados, o sea, solo hay uno. Si no crees en ese, no tienes ninguna otra posibilidad. Entonces, ¿por qué castigó Dios tan severamente a Moisés por un pecadito? Bueno, fue un pecado grave de incredulidad. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl, te acuerdas? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Primera de Samuel 15:22, apréndanselo eso de memoria. Ciertamente dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el poner atención que la grosura de los carneros. Eso es mejor delante de Dios. Los fariseos vieron a Lázaro resucitado, vieron muchos milagros, escucharon la palabra de Jesús, pero no le creyeron. Así que el juicio de Dios contra Moisés por su pecado de golpear la roca fue que no introduciría a Israel a la tierra de Canaán. La desobediencia de Moisés le robó la gloria a Dios. Fíjate. Le dijo a la gente en el versículo 10 que él y Aarón le sacarían agua de la roca. Lo dijo de tal manera que parecía que ellos eran los que tenían el poder de sacar agua de la roca. Cuando escuches a alguien que diga que él tiene el poder de sanidad, le está robando la gloria a Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. El único que tiene el poder para sanar a alguien se llama Dios. Y que Dios use a unas personas no quiere decir que esas personas sean más que cualquiera de nosotros. No debemos querer nadie que la gente ponga los ojos en nosotros. Debemos llevar a la gente a que ponga sus ojos ¿en quién? En Dios. Que confíen en Dios. Puestos los ojos en Jesús. A Él nos interesa que la gente voltee a ver. Pedro cuando, en Hechos capítulo 4, cuando sanaron a aquel cojo y que lo llamaron al concilio y los presionaron ahí, él dijo, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. No dijo por nosotros, estamos ungidísimos, somos los siervos ungidos, no. Dijo por Jesús de Nazaret está sano. Ahora, Dios perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos. Podemos caer en cualquiera de estos pecados. Pero las consecuencias las tendremos que llevar. Moisés se ha de haber arrepentido delante de Dios, ¿pero qué? Tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. No entró a la tierra prometida. Esa fue la consecuencia. Esa fue la disciplina que Dios le dio. Así que no juguemos con fuego. La desobediencia a Dios puede traer graves consecuencias. Gálatas 6, versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará.
Dios nos perdona, pero cosecharemos lo que sembramos. No hacer lo que Dios dice, como Él dice, puede aún acortar nuestra vida, como le sucedió a Moisés. Debemos creer a Dios siempre. Diga amén. Dios quiere que vivamos siempre en su palabra. Por eso Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué son? Espíritu y son vida. Así que termino diciéndote, hermano, cuidado con el carácter. Dile al de al lado, cuidado con el carácter. Vive en el Espíritu. Jesús dijo en Efesios 5:18, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, para que entonces puedas tener dominio propio y tener tu carácter como bajo control. ¿Cuántos creen que necesitamos más estar pegados al Señor, metidos con el Señor, en comunión con Él, y poder mostrar el fruto del Espíritu? En lugar de ira, enojo, furia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Qué crees que quiere ver la gente que está cerca de ti? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos. ¿Un gruñón, una gruñona o alguien con una sonrisa, con amor, con paz? ¿Qué crees que Dios quiere que mostremos nosotros? ¿Ira? No. Enójate, moléstate un poco, pero la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero no dejes que esos sentimientos pasen a la ira y después a la furia y destrucción. Ponte de pie, hermano. ¿Cuántos dicen, ay, ay, ay? Ayúdanos, Señor. Parecen cosas simples, pero son muy importantes en nuestra vida, nuestro carácter. Sé un hombre, una mujer de carácter, pero con un carácter para obedecer a Dios. Yo he escuchado hombres que dicen, yo soy muy hombre, soy un hombre de carácter, yo lo que digo lo cumplo. Y dejan a su esposa. Era un mentiroso. No, que lo que decía lo cumplía. Y él le dijo una vez, no te voy a dejar nunca. No, las palabras se las lleva el viento. Mostremos un carácter de veras que glorifique a Dios. No seas tampoco un hombre o una mujer sin carácter, que te dejas llevar por cualquier cosa, que te vas al piso por cualquier cosa que te sucede. No, Dios nos llama a ser hombres y mujeres de carácter, pero tener el carácter bajo control. Hay cosas peligrosas que si no las tienes bajo control te pueden causar daño. Hay herramientas peligrosas, por ejemplo, sierras eléctricas. Las que cortan la tela ahí en Moroleón son unas máquinas muy filosas.
Y el que las maneja debe estar siempre muy atento y tener todo bajo control, porque si no, se puede dañar seriamente. Yo creo que en las carnicerías tú has visto la sierra con la que cortan ahí el hueso para el espinazo y esas cosas. Son útiles pero peligrosas si no tienes cuidado. Muchos se han cortado la mano. En el campo hay trilladoras, hay muchas cosas que debes tener cuidado. Bueno, así es nuestro carácter. Si no lo tenemos bajo control, puede causar daños fuertes a nosotros y a los que nos rodean. Acerquémonos más a Dios, démosle más el control de nuestra vida al Espíritu Santo para tener dominio propio, nuestro carácter bajo control y ser de bendición, primero a los que nos rodean y a muchos más, y alcanzar las bendiciones de Dios. Dios quería que Moisés introdujera al pueblo a la tierra prometida, pero Moisés fue el que impidió entrar. Dios quiere muchas bendiciones para ti y para mí. Dios quiere introducirnos a una vida cada vez mejor, de paz, de confianza en Él, de tranquilidad, de gozo. Pero puede ser que no entremos a esas bendiciones por nuestro carácter. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y no sé cómo esté tu caso, pero si últimamente tu carácter ha estado peor, algo está pasando. Pero si últimamente tu carácter ha mejorado, gracias a Dios, síguele echando ganas. Pero no te confíes, porque ahí adentro de nosotros hay ese potencial de causar una explosión o un incendio si nos descuidamos. Moisés iba bien, estaban ya a punto de entrar a la tierra. Después de que él murió, en poco tiempo entraron a la tierra prometida. Estaba a un paso de lograr ver lo que tanto había anhelado, pero lo perdió por un momento de descontrol en su carácter. No pierdas las bendiciones de Dios por un mal carácter, por un momento, por un descuido. No te descuides. Yo le pido que a mí me ayude el Señor. Ora por mí, te lo pido también. Porque somos iguales, tú y yo, tenemos los mismos problemas, las mismas frustraciones muchas veces. Vemos las injusticias y nos molestamos. Vemos cómo la gente rechaza a Dios en lugar de darle la gloria a Dios y de buscar a Dios, y nos molestamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Reconocemos nuestra falla, reconocemos nuestro problema de dominio propio. Yo te pido que nos ayudes a cada uno de los que estamos esta noche aquí y de nuestros hermanos que no están aquí, a dominar nuestro carácter, Señor.
Queremos hacer lo que tú dices. Si tú dices háblale a la roca, le vamos a hablar a la roca. Gracias porque tú nos adviertes a tiempo. Nos pones sobre aviso de tener cuidado, de no darle rienda suelta a nuestro carácter, sino de ponerle freno. ¿Por qué no le dices, Señor, ayúdame, yo quiero ponerle un freno a mi carácter? Quiero amar, quiero tener gozo y quiero tener paz. Eso quiero que quede sin rienda, el fruto del Espíritu. Pero mi carácter, quiero ponerle un freno. Ayúdanos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, más los que somos papás, estamos enseñando a nuestros hijos. Y te pedimos por nuestros hijos también, que si han visto en nosotros actitudes descontroladas en nuestro carácter, que nos perdonen también y que vean a Jesucristo. Y Él nos dice, confíen en mí. Tú le dijiste a Moisés, cree en mí. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.